Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marwan, uno de los grandes autores literarios, músicos que tenemos en nuestro país, y Espido Freire, filósofa, escritora, buena persona, cinéfila, y que se une en este dúo magnífico que hemos reunido aquí en Valladolid. Espido Freire y Marwan. Vamos para allá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Un micrófono para... Bueno, vamos a incorporar a nuestra amiga María Ramos de Castro, que será la que realice las charlas, nuestra compañera aquí en Valladolid. Buenos días. Bueno, Un placer. que como sabéis es la que está llevando las charlas con los autores musicales. Bueno, Espido y tal, ¿os habían recibido alguna vez en un castillo así, Marwan, por ejemplo? La verdad que me he quedado flipado, ha sido un poco sentirse Lady Di entrando en el castillo de Juego de Tronos. O sea, ha sido... Espera, que no sabes la que te espera luego. Nunca me habían recibido así en ningún lugar. bueno, pero en un castillo así, en un entorno tan bonito, menos todavía. Ha sido increíble. Así que muchas gracias, de verdad, ha sido muy especial. Espido. Yo entro así siempre en los castillos. Es que es así, es verdad, Espido. O sea, una princesa entra así. Lo cierto es que me habían ya hablado mucho y muy bien de Valladolid y por lo tanto sabía que todo lo que me esperaba y todo lo que me va a esperar a partir de ahora es inusitado y todo ello es extraordinario. Y comienza con estar con Marwan y con estar también con vosotros y por supuesto con todos ustedes. De manera que muchísimas gracias y vamos a ello. Vamos a ello, qué bonito. Muy bien. Bueno, y además que nos están viendo por streaming mucha gente que está diciendo, jo, yo quería estar ahí. Bueno, es que el aforo es el que hay, pero nos pueden seguir en las charlas. Vamos a arrancar ya la charla de María y Marwan. Sabéis que esto es un juego, además, Espido y Marwan, es un castillo, pero es un certamen literario de novela negra. Puede pasar de todo. Ayer fue, antes de ayer, asesinaron... Digo, en fin, que hay sorpresas. Hay cosas. Bueno, lo importante es que lo pasemos muy bien a lo largo del día. Por la tarde está Antonio Muñoz Molina también y Miguel Gane. Así que dejamos ya a María y a Marwan. Si eres tan amable, me parece que tiene ese asiento. ¿Dónde va Espido? Aquí, en el corner. Fuerte aplauso para ellos. Os dejo ya. Para Marwan. Ahora nos ponen las sillas. Nos ponen sillas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien en el hemiciclo que no conozca a Marwan. Por cierto, es Marwan, que el pobre, no Marwan, que No, ha tenido, Marwan. por eso es Marwan, Sí. que el pobre ha tenido que poner una tilde en su nombre para que lo intentemos pronunciar bien, y eso que ese nombre árabe no lleva tilde. Por cierto, Eso ¿qué es. significa? Pues significa como las Rolling Stones, como las piedras pulidas de los ríos que se quedan así blanquitas y puliditas. Eso significa mi nombre. Con ese significado de Rolling Stone tenías que ser músico. Sí, y me siento muy identificado, aparte, ir puliendo cosas ahí siempre. Tiene un nombre árabe porque es hijo de un refugiado palestino que nació en un campamento de Tulkarem. ¿Tulkarem o Tulkarem? Tulkarem, Sí. en Cisjordania, porque tuvo que huir 2 años después de que se fundase el Estado israelí con toda su familia y tuvo que emigrar a España aquí con 18 años. Es además un hijo muy orgulloso de su padre. Sí, claro, te quiero mucho. A esa edad, a los 18, cuando su padre emigraba aquí, Marwan ya lleva 3 o 4 años tocando la guitarra porque tocabas heavy. Sí, Y tocaba heavy con mis amigos. Que atención a los giros de guión de la vida de los músicos que están pasando por Valladolid, ¿eh? Heavy, y le gustaba mucho el rap. Pero se le cruzó Ismael Serrano en el camino y ya comenzó la carrera que todos conocemos. Lleva 20 años en la música, de hecho este año lo estás celebrando y lo vas a seguir celebrando en 2024 con un disco recopilatorio de tus mejores canciones. Eso es. Ahora nos contarás. Y es uno de los letristas más queridos, admirados, más vendidos de España, de Latinoamérica, un músico y un poeta. Bucea, otra de sus pasiones, además del fútbol, entre la literatura y la música a través de la poesía. Ha publicado 4 poemarios, el Parlamento Europeo le nombró músico para la paz y eso que dice que nadie sale ileso de una buena canción. Ahora nos cuentas. ¿Nos sentamos y seguimos charlando? Claro. Espera, ponte en este lado, ¿Aquí? me parece. Sí. Genial. Creo que los compañeros te tienen ahí el plano. ¿En qué canción? Bueno,
creo que antes de nada, no sé dónde está César. César, creo que quiere saludarte. Nada, especialmente. muy brevemente es darte la bienvenida al Castillo, la bienvenida a Valladolid, darte las gracias por este esfuerzo que has hecho en tu agenda, por darnos este espacio, y yo no quiero meterte mucha presión, pero por los comentarios de estos días y por los comentarios que yo he visto esta mañana, hay una expectativa muy alta contigo, ¿Ah, sí? pero muy alta. Ahora está muy a gusto y No es tranquilo. una cosa, no, Es de una verdad que no gozada te porque quiero. siempre las incumplo, o sea que no pasa nada. Nada más, que muchísimas gracias, este es tu público y Un adelante. placer. Gracias a ti, César, por invitarme, gracias por organizar esto de invitarme y a vosotros por venir, y a vosotras por venir. Estoy encantado y a ver si lo pasamos bien, por supuesto. Un aplauso para Marwan. Después de este mensaje tranquilizador de César, te voy a preguntar que en qué canción pensabas cuando escribiste esa frase. ¿Qué frase? La de... Nadie sale ileso de una buena canción. Es que hay tantas canciones que a uno no lo deja, sobre todo si eres un melómano como yo y además compositor de canciones, hay tantas canciones que a uno lo acompañan en su vida, que van formando parte de su memoria sentimental, que van formando parte de sus recuerdos, que lo acompañan en una época determinada y cuando miras atrás y escuchas esa canción recuerdas aquella época o que lo definen también, o que hay tantas canciones que te cuentan aquello que estás sintiendo y no sabes exactamente articular, que es imposible decirte una. O sea, son millones de canciones que nos han acompañado y que no nos han dejado ilesos. ¿Por qué tocabas heavy? Pues porque me gustaba. Es que yo Ahora siempre con he la sido... perspectiva de los 20 años en Sí. tu carrera musical, nos sorprende un poco, ¿no? Bueno, voy a contar una cosa. Andrés Suárez, que estuvo aquí antes de ayer, Andrés era heavy también. Sí. ¿Sabéis? Y Funambulista, también cantautor de pro, era heavy. Y Luis Ramiro, cantautorazo, el mejor letrista de este país, era heavy. O sea, que todos hemos pasado por todas las etapas, ¿sabéis? Yo no tenía greñas porque tendría el pelo así, ¿sabéis? Pero sí, no sé, la adolescencia escuchaba de todo. Escuchaba R&B, escuchaba bandas sonoras, escuchaba rap, escuchaba heavy y también escuchaba a Silvio Rodríguez, a Serrat y a Sabina. Pero de repente conocí a Ismael Serrano y me volví loco, sobre todo por la cercanía, ¿no? Porque a Silvio, a Serrat y a Sabina los sentía un poco ajenos, básicamente porque hay 30 años de diferencia o 30 y pico años de diferencia entre ellos y yo, ¿no? Entonces me encantaba lo que cantaba, me emocionaba muchísimo, pero no me incumbía tanto, por lo menos en ese momento, a los 18 años, aunque me gustaban mucho. Pero con 18 años de repente conocí a Ismael Serrano, que él tenía 23 años, contaba mis historias, me contaba mi vida, y ahí me enamoré definitivamente de la música de autor y me puse a componer. ¿Te sentiste identificado? Súper. Y viste que era una manera para poder expresar lo que te estaba pasando a ti también, ¿no? Sí, tal cual, porque o sea, yo tengo varios libros publicados y tengo muchísimos discos publicados y creo que uno de mis fuertes es la expresión, sobre todo en las canciones, pero a mí me costaba mucho expresarme, ser incapaz de expresarme, tenía muchos miedos, muchas inseguridades, bastantes carencias de habilidades sociales, ¿no? Y me costaba mucho expresar lo que sentía y aquí había demasiadas emociones y no sabía sacarlas afuera y de repente encontré un vehículo para hacerlo, que eran las canciones. Entonces lo de Ismael contaba exactamente lo que sentía y realmente empecé a sentirme como comprendido. ¿Y qué empezaste? ¿Escribiendo? No, yo me considero un músico que de vez en cuando escribe poemas, aunque luego Van 4 libros, ¿eh? Sí, ¿no? Y he vendido muchos más libros que discos, cosa que es una putada porque yo me considero un músico. Pero vamos, no pasa nada, ¿eh? O sea, vivo en La Moraleja, o sea, que está también bien. O sea, que... no. Pero no vivo en La Moraleja. Pero sí, o sea, yo empecé escribiendo canciones. También escribía poemas a la vez que escribía canciones, pero la poesía era como una actividad meramente catártica de sacar cosas afuera, no sé, y yo lo que me tomaba de verdad en serio eran las canciones. Entonces yo empecé escribiendo canciones, pero siempre con una búsqueda poética, porque vengo de esa tradición de autores que son poetas.
pero empezaste escribiendo canciones y en tu caso, ¿qué va antes, la letra o el ritmo? Porque hay cantautores, creo que por ejemplo Drexler, ¿no? que muchas Sí. veces escribe sus décimas y luego ya Eso le es. busca un ritmo que encaje. ¿En tu caso cómo es? Yo, mi método casi siempre ha sido, me pongo a tocar la guitarra, empiezo a cantar, encuentro de repente una melodía bonita y una armonía bonita con unos acordes que me gusten, que me emocionen, y a partir de ahí lo grabo, y entonces esa melodía trato de encajar la letra en esa melodía. Pero es verdad que en el último año, sobre todo después de hablar con Drexler, que yo le pregunté un día que por qué de repente él había subido tanto el nivel de sus letras en su disco Echo, que es un disco que sale en 2004, y él me dijo que por recomendación de Sabina había empezado a escribir primero letras, tal cual, que es como lo suele hacer Sabina, escribe letras y luego le busca música. A mí eso me parecía muy difícil porque lo intenté cuando empecé componiendo con algún poema de Benedetti y cosas de esas, así bien estructurado y bien rimado, pero no era capaz de ponerle música a un texto. Pero es verdad que últimamente sí lo estoy haciendo. Le echo un poco de caso a Drexler, me cuesta más, sinceramente, pero sí he escrito algunas de mis mejores canciones, las he escrito últimamente así. A veces les pongo yo música, a veces se las pone a lo mejor mi pianista y buscamos juntos, pero escribo primero la letra y es otro tipo de ejercicio y es muy diferente, se utiliza otro vocabulario. Me gusta porque me está ampliando los horizontes como autor de canciones. ¿Te está forzando a buscar más la palabra precisa? Sí, y creo que me abro más porque a veces siento que en la canción hay ciertas palabras que no me puedo permitir, porque la canción es un género literario independiente por tener música que si te pones como muy metafórico o empiezas a retorcer mucho el lenguaje, pues corres el riesgo de perder musicalidad. Y lo cierto es que ahora, al hacerlo sin música y sin ninguna música en la cabeza, solo la música de cada verso, ¿no? la música poética que contiene la poesía, encuentro otras cosas y utilizo otras palabras que no me hubiera atrevido. Sí. Eso es Que, así. en el disco anterior, en El viejo boxeador, y creo que para este también lo estás preparando, has publicado un librillo que acompaña Sí. al disco explicando los entresijos de las canciones. Sí. Aquí, por ejemplo, algunos, el otro día Ferreiro, por ejemplo, decía que a él le gusta que no se entienda, que cada uno la interprete. Ya. Tú sí, tú quieres que sepamos Sí. qué es lo que nos estás contando. Sí, yo hablando un día con Ferreiro me decía que yo soy surrealista, Marwan. Yo soy un surrealista, yo busco el surrealismo en mi canción. Entonces entiendo que él no quiera que se entienda porque es su búsqueda, ¿no? Y él quiere que la gente interprete a su rollo y tal. Yo tengo una obsesión por la claridad generalmente, aunque algunas veces digo, esta canción no quiero que se entienda, voy a poner algo que es demasiado propio a lo mejor en esta línea, pero siempre he tenido una obsesión por la claridad porque nunca me ha gustado hacer un esfuerzo muy grande para entender algo. Entiendo que haya mucha gente que le apetezca hacer ese esfuerzo y buscar, pero a mí me gustan las canciones que son, siendo poéticas, son bastante directas. De hecho, creo que tiene más mérito escribir ese tipo de cosas y que tenga fuerza poética cuando hay claridad y bueno, es lo que yo busco. Es una manera de buscar como cualquier otra. Sí, claro, cada uno. Pero ¿no te sientes muy desnudo a veces cuando tocas ciertos temas Sí. de amor, la historia de tus padres? Ya soy un pornógrafo emocional. O sea, a ver, un buen artista se abre ahí en canal, si es que, o por lo menos yo, ¿sabes? A mí me encanta. Si las cosas, si todos tenemos nuestras luces y nuestras oscuridades, nuestras pasiones, nuestros deseos, y al final yo cuento los míos y cualquier persona los lee, pues a lo mejor coincidimos en un 50, a lo mejor coincidimos en un 99. Pero los seres humanos siempre estamos pivotando alrededor de las mismas emociones, de los mismos traumas, y creo que mi oficio consiste en desnudarme, ¿sabes? Aparte yo soy artista, yo tengo mi ego, ¿sabes? Entonces yo vengo a contar mi historia y si a alguien le gusta bien y si no, pues no pasa nada. Pero yo soy un artista, yo he venido a eso. O sea, es que un artista con remilgos, ¿sabes? Andándose ahí, no, mira, no voy a contar esto. O sea, yo solo me corto si voy a contar algo fuerte de mi familia o de algún ser muy querido que digo, mira, igual mejor no lo cuento, que no hace falta porque igual le hace daño. Pero en general el resto, vamos, aquí estoy yo. Me quito la gabardina y a mostrarlo todo. No sé si, ahora que hablas del ego y del artista, no sé si te da miedo que en un futuro las canciones no se sigan escuchando, que tus canciones no se sigan escuchando. Porque ahora sabes que sí, Claro. sabes que tienes cientos de miles de seguidores, que llenas salas en Latinoamérica, pero no sé si hay ahí un... Sí, ese miedo yo creo que lo tenemos todas las personas que nos dedicamos al arte o todos los autónomos del mundo, ¿no? Que de repente un día... Bueno, los pues, autónomos tienen más miedos, les no solo dejé- ese. Sí, pues yo soy artista y autónomo, o sea, las dos cosas.
Pero sí, siempre ha habido un cierto miedo a que la gente se olvide de uno, pero lo he ido superando al darme cuenta que de repente pues, estaba un año sin hacer gira, preparando un disco, porque no había tenido una gira tan intensa que no había podido componer nada, y de repente me tiré un año parado escribiendo canciones, y cuando he vuelto la gente seguía. Lo único que cambiaba es que era diferente la gente. ¿Ah, sí? Sí, de ¿Qué has repente, notado? pues de una gira a otra, de repente la gente, en lugar de haber crecido un año, habían crecido 15. Y ese tipo de cosas. Y claro, existe el miedo a que la gente no venga, y de repente hay ciudades donde vas y metes la mitad de gente que la anterior vez, y luego vas a otra y metes el triple que la anterior vez. Entonces es muy cambiante, pero vas entendiendo que con el tiempo que las carreras artísticas tienen sus altibajos, no son constantes, todos tenemos miedo. Yo con Rosalén he hablado mucho de este miedo también, ¿no? El miedo a que te dejen de querer. Además, los artistas pues también somos personas que en algún momento de nuestra vida hemos tenido como una introspección o como un sentimiento de aislamiento muy bestia, y también el hecho de que actuemos para la gente porque en cierto modo queremos compensar eso, ¿no? Queremos ser queridos, queremos ser acariciados, queremos formar parte de algo principalmente, ¿no? Porque en muchos momentos yo por lo menos me sentía que no formaba parte de algo, que era un freak o no sé, un bicho raro o lo que sea, no me sentía comprendido simplemente. Entonces ese miedo existe, pero con el tiempo y con los años a mí se me va yendo, porque voy viendo que el camino sigue y que siempre hay puertas y que siempre hay gente dispuesta a escuchar este tipo de canciones o estos poemas. Latinoamérica, ¿qué importancia tiene para los cantautores? Porque ahora hay una generación muy potente de cantautores, casi todos estáis yendo para allí a giras en México, en Argentina. Sí. No sé si es que bueno, obviamente es un mercado también, ¿no? Porque el idioma, la gente de allí puede sentirse conocida con vuestras canciones, pero no sé si también hay cierto aprecio o más aprecio por el formato cantautor, Sí. ¿no? O sea, por la palabra. Sí, sí lo hay. Yo creo que hay más aprecio que aquí. Aquí a veces uno tiene la sensación de que la cultura o la música principalmente forma un poco más parte del entretenimiento que parte del mundo de la cultura. Es una sensación, no siempre es así. Porque a veces estamos en sitios como este que está muy guay, ¿sabes? Y se trata de hablar de la música o de la música como Hay un oasis acto culturales, cultural. hay ¿Sí? gente peleando porque siga Sí, habiendo lo oasis sé, lo sé. culturales. Pero en Latinoamérica yo siento que se valora mucho más. La palabra, o sea, para ellos es como un bien mayor, que aquí hay mucha gente que sí, pero creo que eso se va diluyendo con el tiempo. Y lo cierto es que en Latinoamérica tenemos muchísimo público. O sea, yo tengo mucho más público en Ciudad de México que en todas las ciudades de España, menos Madrid, por ponerte un Porque ejemplo. Madrid es la tuya y le has Sí, dedicado Madrid una es la mía canción. y ahí lo peto. Pero luego la ciudad donde más público tengo del mundo es Ciudad de México, más que Barcelona, más que Sevilla, yo qué sé. Entonces es que hay mucha gente con muchas ganas, y luego pasa otra cosa, y es que, bueno, tú habrás estado en la FIL y habrás visto cómo es el público mexicano. Es una cosa brutal. O sea, yo a veces lo he pasado mal en los conciertos porque cantaban tanto que no me oía. Entonces desafinaba como un cabrón, porque no me oía nada. O sea, gritaban a saco. De repente tú estás tocando, estás haciendo un speech súper bonito que tiene ahí un punto álgido y lo vas a contar, y se te acerca alguien pedo a traerte un vaso de tequila para que te lo tomes en mitad de tu speech. O sea, es una locura y es maravilloso, porque te da mucho cariño y es muy bonito. Tienes que dejar un poco la intensidad y sumarte a la fiesta. Sí, sí. O sea, es que de hecho en España me va bien, pero yo en México me he sentido Justin Bieber, ¿sabéis? Porque en México es el único sitio donde realmente me han pegado tirones de la ropa y cosas de esas, de intentar cruzar un sitio y la gente pegándome tirones así, tal, no sé qué, y romperme la camisa y decir, joder, qué maravilla. Porque claro, no es algo que te pase comúnmente, o sea, es algo muy guapo. Entonces lo disfruté mucho. Ahora sabemos por qué entonces todos queréis hacer gira en México. Claro, no siempre pasa, pero sí, es muy guay. Oye, hablábamos de la generación, o sea, de esta generación de cantautores así potente que hay ahora. ¿Qué diferencias hay o qué diferencias ves tú con la generación anterior, que han sido tus maestros, como puede ser Aute, Serrat? Sí, yo creo que generalmente mi generación ha abusado un poco de la canción de amor. No todos, porque Rosalén tiene mucha canción social, el Kanka es otro tipo de cantautor que tampoco tiene mucha canción de amor, o Pedro Pastor, pero pues, incluyéndome pues, Luis Ramiro, Funambulista, Suárez,
bueno, y muchos otros, hemos abusado un poco de la canción de amor, y que también es en cierto modo una canción social, pero más desde el punto de vista relacional, pero no es tanto una canción social desde el punto de vista de las luchas sociales o más cerca de la canción protesta o la canción propuesta. Yo creo que algunos tenemos una deuda con eso. Y yo he escrito mucha canción de amor, aunque escribo muchas canciones de otro tipo, pero creo que esa es la gran diferencia. O sea, Serrat y Sabina, creo que a nivel temático, o Aute, son mucho más, aunque Aute habla mucho de amor también, son más variados en general que los cantautores de mi generación. Tienen una parte de canción protesta comprometida, ¿no? Quizá Sí, que ahora no hay tanto. Y no solo en eso, sino también yo creo que han contado o han definido la vida española, la noche, el día, los pueblos. Serrat ha hablado de los pueblos, ha poetizado, o sea, ha musicalizado a muchos poetas. Yo no sé, creo que el abanico temático es mucho mayor en ellos de lo que es en nosotros. Sois demasiado románticos. Bueno, un poco, yo qué sé. Yo creo que también es un poco la época que nos ha tocado vivir. Tú piensas que en el siglo pasado la ciencia principal era la sociología, y eran muy interesantes los movimientos sociales y bueno, y la gente estaba muy dentro de los movimientos sociales, y yo creo que la ciencia principal ahora mismo es la psicología, que es una ciencia mucho más individualista, cosa que también está bien en muchos aspectos, pero que también nos hace que estemos más ensimismados y más pendientes de nuestros problemas, de nuestros amores, de nuestras luchas individuales que de las otras. Entonces, a pesar de que hay muchos problemas sociales, pero si tú te das cuenta, pues no nos rebelamos mucho ante los problemas sociales, estamos un poco ahí como anestesiados, y creo que eso también se refleja bastante en la música. Dicho esto, yo tengo mis canciones sociales, tengo un montón de canciones sociales, pero es verdad que en algún momento pues tengo mis discos que si había 10 canciones en el disco, 14 eran de desamor. O sea, eso es así. Además, estás muy comprometido socialmente, sobre todo con la causa palestina, por Sí. lo que te toca. ¿Tú cuándo conociste la historia de tu padre? ¿Cuándo conociste realmente qué era el problema palestino y qué es lo que había pasado? Pues mira, desde muy pequeño yo iba a manifestaciones con mi padre, porque al final pues las manifestaciones por Palestina en los años 80 en España eran muy potentes. O sea, había mucha simpatía por Palestina. En España todavía había mucha simpatía por las causas sociales. Y ahí empecé a ser un poco consciente, pero no me enteraba mucho. Y fue en la primera intifada. La intifada es el movimiento en el que los jóvenes palestinos se levantaron contra los tanques israelíes y empezaron a lanzar piedras en el año, creo, 87-88. En esa primera intifada, yo tenía 8 años, vi unas imágenes terribles que quizá muchos recordaréis, en las que varios soldados israelíes le machacaban los brazos a un palestino con piedras. Y eso fue de las cosas más traumáticas que he visto yo en mi vida y que me han pasado en mi vida. O sea, eso realmente, ahí me di cuenta de lo que sufría el pueblo palestino, me di cuenta de lo que suponía ser palestino, y luego unos años después, hablando con mi padre, pues me contó toda su historia. Claro, porque no es solo la empatía con el pueblo palestino, es que mi padre ha vivido eso, ¿no? Sí, sí, claro, es que mi padre me contó todo. Mi padre me contó cómo había nacido en un campamento de refugiados, cómo tenían un carnet de refugiados que decían que era la familia Butajón, y recibían pues unos kilos de ayuda humanitaria, así que prácticamente nunca le llegaba a fin de mes. Eran una familia de 14 personas, estaban en una tienda de campaña, luego en una habitación así pequeña, sin colchones. Tenían una olla, esa era toda su posesión, una olla, unas mantas y ya. Y luego mi padre con 16 años luchó en la guerra de los 6 días también. Entonces mi padre ha tenido una vida que es realmente dura, una vida absolutamente terrible. Y cuando pues te van contando eso, evidentemente uno lo sufres por la tristeza de pensar que tu padre, que es la persona a la que más quieres, le ha podido pasar eso en su vida, y sobre todo en su infancia, donde ha sufrido vejaciones de todo tipo. Y luego pues pensar que eso se continúa manteniendo en el tiempo, que mi padre ha tenido la suerte de venir a España, tener una vida más o menos próspera, tener un hijo cantautor, que es una maravilla, y tener pues una familia que lo quiere mucho, y tener una vida en paz principalmente y más o menos próspera, pero pensar que en Palestina siguen exactamente igual y cada vez peor. Hay 5 año tras año. millones y medio de refugiados, creo, la Sí, cifra que dan las instituciones internacionales ahora. De hecho, Gaza es la zona con mayor densidad de población del mundo y prácticamente todos son refugiados, y bueno, es un horror la situación que viven ahí. ¿A tu familia palestina la pudiste conocer? Porque claro, tu padre se viene aquí con 18 años, conoce a tu madre en Madrid, pero por cierto que es Oriana, que es de aquí cerquita. Sí, mi madre es de aquí. ¿Les pudiste conocer? Sí.
He ido muchas veces a Jordania y conozco a muchos, no conozco a toda mi familia, pero también porque es que mi padre eran 14 hermanos, ¿sabéis? Entonces uno vivía en Irak y de repente, o sea, cuando son 14 hermanos luego tienen 10 hijos y los 10 hijos tienen 7, 8 o tal. Entonces yo a lo mejor tengo, no sé, 100 primos y no los conozco ni de coña. O sea, conozco a muchos y los quiero mucho, pero hay muchos primos a los que no he visto en mi vida. Pero es que mi padre hay sobrinos que no conoce, porque es que están desperdigados por todos los países árabes. Es un poco locura. Yo sé que cuesta pensarlo, ¿no? Porque aquí, yo qué sé, pues 2 primos, ese tipo de cosas, pero sí, pero conozco a muchos y los quiero mucho. Bueno, algunos no saben entonces que tienen un primo famoso. Sí, porque me siguen por Instagram. Por eso tienes O sea, tantos seguidores. Algunos sí lo saben. Nada, claro, bueno, claro, es verdad, esa ha sido buena. Esa está bien. Muy bien. Mi éxito es meramente familiar. Eso es así. Oye, con estos temas tienes una canción, la de La delicadeza del disco anterior, que a mí personalmente me gusta mucho, la del hijo vexador, que dice: si tuviesen corazón nuestras fronteras. Tú que eres más sensible a estos temas, ¿ahora cómo ves cuando lees noticias de los naufragios en el Mediterráneo, cuando comienza la guerra en Ucrania? Pues como cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad social y un mínimo de empatía hacia los que han nacido en lugares peores en peores condiciones que las que se viven aquí, ¿no? Lo vivo con mucha tristeza, y vivo con mucha tristeza sobre todo la pasividad generalizada ante esos flujos migratorios y ante esas muertes en el Mediterráneo y ante las cosas terribles que tienen que vivir. Por cierto, hablamos antes de tu padre. Yo he tenido la suerte de conocerlo. Sí, es verdad. De un momento, pero tiene una mirada, podría tener una mirada triste. No tiene una mirada triste, tiene una mirada azul bondadosa, preciosa. Sí. Bueno, mi padre es un dandy, mi padre es un morito con ojos azules que no... Bueno, no solo lo decía por eso, sino lo decía porque con todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que estábamos hablando que había pasado, que no sé si lo que a ti te llega, en cambio, es un mensaje muy de amor y muy bondadoso. Sí, no, esto lo decía por el cachondeo, pero es verdad que mi padre no aquí hay gente que conoce a mi padre y mi padre es una persona con una luz brutal. A pesar de lo que ha tenido que vivir en su vida, yo sé que él se ha esforzado mucho para que sus hijos no pagaran lo que él había tenido que sufrir, que esto pasa mucho, que en las familias se paga lo que nuestros padres han tenido que sufrir, pobrecitos ellos, pero los hijos tampoco tienen culpa, y mi padre siempre se ha esforzado para que no sé, ha sido una persona hiper cariñosa, nos ha dado muchísimo amor, ha estado siempre súper presente, y lo cierto es que toda la gente que conoce a mi padre flipa porque realmente es una persona que transmite una paz y una bondad que no son de este mundo. Decíamos antes que tienes muchos seguidores en redes sociales, ya sabemos por qué. y además eres muy activo, y eso que en una canción tuya, en El Planeta Desconcierto, hablas un poco de esa deriva social hacia la superficialidad, la vanidad, la apariencia. Tienes una frase incluso que dice, que aquí, como además estamos entre escritores, editores que te fichan solamente por el número de likes. Sí. ¿Eso te ha pasado? Bueno, a ver, y a lo mejor yo soy uno de esos escritores a los que ficharon por el número de likes, también te lo digo. A ver, vivimos en la era de la apariencia, ¿sabes? Bueno, yo creo que todos lo pensáis, ¿sabes? No estoy descubriendo nada a nadie, que voy aquí de filosofete. Vivimos un momento de demasiada apariencia en el que confundimos mucho las posesiones con el ser y olvidamos muchas de las cosas esenciales solo para que nos miren, porque confundimos el amor con la atención, confundimos el amor con los likes y ese tipo de cosas. Y en las redes sociales hay muchas cosas buenas, hay muchos artistas, muchos escritores, mucha gente que te aporta cosas, ¿no? Pero también hay mucha gente que es una ventana solo para el ego, ¿sabes? Yo entiendo que la gente necesite reafirmar su ego, porque todos lo necesitamos en mayor o menor medida, pero si es solo eso y no le ofreces o no estás sirviendo a la gente con algo, pues a mí es algo que simplemente no me gusta, ¿no? El hecho de hacer exhibicionismo puro sin un fondo o sin aportar algo a la gente. Una vez leí una entrevista que un tipo decía, si no sirves, ¿de qué sirves?, ¿no? Y es que yo creo que estamos para servir a los otros y aportar alguna cosa bonita, y a veces da la sensación de que las redes sociales es pura masturbación individual del ego de cada uno, ¿sabes? Y seguro que yo también lo he hecho, o sea que tampoco voy aquí yo de ser el tío más guay del mundo, pero
A veces hay que ir dándose cuenta un poco que, no sé. Esa canción más que un aviso, un poco entonces era un extraño. poco de autocrítica. Sí, también, sí, incluso la canción que le hago a los haters también tiene un poco de autocrítica, ¿sabes? Todos tenemos un hater dentro, todos tenemos... Hay 5 gramos de rencor, ¿no? 5 gramos de resentimiento. De resentimiento. Sí, todos tenemos todo dentro. Lo que pasa es que hay que vigilarlo, ¿sabes? Para poder aportar algo. Pero ahí lanzas pullas así con mucho humor. Pierdes esa parte así más Sí. pausada, más amorosa de las canciones de Marwan y ahí metes un poco de humor. Sí, sí, sí. Había que meterle humor. La verdad que a mí me han dado mucha caña, sobre todo por haber tenido éxito en el mundo de la poesía, porque como en realidad soy un músico que de repente empezó a sacar libros y empezó a tener mucho éxito, me dieron mucha caña. Y claro, ¿Quién? no quería hacer... ¿Quién? Pues principalmente poetas. Sí, principalmente poetas. De hecho, incluso poetas famosos, en muchos casos, a los cuales les he dedicado sus poemas en correspondencia, ¿eh? También os lo digo. Y, bueno, a ver, yo también tiene que... Entonces, un día hablando con mi psicóloga, porque yo lo pasaba mal, ¿sabéis? O sea, yo qué sé, yo... Lo que contaba antes, uno es artista también porque quiere formar parte de algo. Entonces, yo llevaba bastante bien las críticas y tal, pero de repente, cuando no es una crítica, cuando no son dos, cuando de repente empieza a haber una cascada de críticas o sobre todo una cascada de odio, y tú dices, joder, tío, si yo hago esto con todo el amor del mundo, ¿sabes? Yo escribo con el mismo amor, lo haga mejor o peor, lo escribo con el mismo amor que el mejor escritor del mundo. Y lo hago porque quiero conectar con la gente, y lo hago porque me emociona, y lo hago porque también hay gente que lo espera, ¿no? No todo el mundo lee a Cioran, ¿sabes? Hay gente que lee otras cosas. Y el sentir ese odio y sentir, no sé, tanta animadversión, una persona que está tan necesitada de afecto, pues lo pasé mal. Entonces, hablando con mi psicóloga un día me dijo, Marwan, tío, creo que tienes que defenderte. Tienes derecho a defenderte, porque prácticamente nunca contestaba. Hasta el punto, o sea, a mí hay poetas que me han dedicado poemas enteros que han recitado en sitios delante de cientos de personas, poemas que empezaban además con érase un hombre una nariz pegada, ¿sabéis? O sea, yo también me reía con el primer verso, pero luego cuando estaban todo el rato insultándome ya dejaba de tener gracia, ¿sabéis? Entonces les hice una canción que me puse a repartir, vamos, hostias sin parar, pero como dice ya con humor. Y fue guay, porque un día puse una tontería en Twitter que dije, ¿puede la poesía salvar el mundo? Que es una frase como otra cualquiera, y empezaron a retuitearlo a lo bestia, y entonces eso, o sea, provocó mucha lesión por lo que sea, porque de repente a la gente pues, le hacía ilusión esa frase. Bueno, pues empezaron los poetas, editores, tal, a insultarme a tope, y pillé esa canción que tenía un vídeo brutal y empecé a enviarla. Pum, 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 y empecé a enviarle la canción a todo el mundo, y fue un gran momento para mí. Un gran momento. Bueno, hay una parte positiva y es que fuiste muso para algunos poetas. Sí, sí, ahí le di luego material para que escribieran también ellos. En el fondo les hiciste un favor. Sí, yo creo que sí. No, y ellos a mí también, al final, yo qué sé, se aprende de todo. Pero es curioso que te afecte tanto la crítica y que respondas a la crítica, cuando Sí. muchas veces seguro que tienes muchos mensajes de cariño, de cómo Sí. me ha gustado tu concierto, tal, a los que no tienes tiempo, no puedes o Claro. ya no llegas a responder, y en cambio la crítica como que afecta más y chincha más, ¿no? Sí, a ver, esto está estudiado. Dicen que un mensaje crítico malo afecta mucho más a una persona que 100 mensajes buenos. Esto es así. Dicho esto, sí, yo llevaba súper bien la crítica, ¿eh? A mí me hacían 5 críticas y me daba igual. De hecho, tenía una confianza en mí brutal. Pero de repente, cuando empezaron a ser muchos, se vuelve una losa. La verdad, porque eran demasiados. Sí, sí. Dicho esto, ahora si vienen, vamos, me da igual. Podríais hacer recitales juntos incluso. Sí, de hecho me he hecho amigo de alguno de ellos. Mira. Sí, sí, porque le enseñé el poema que le hice y bajó 10 escalones. Sí, sí, sí. Luego en el fondo la gente suele ser buena persona, ¿sabes? Incluso aunque a veces hagamos cosas malas o digamos cosas malas o seamos desagradables con la gente, luego la gente reflexiona cuando les explicas las cosas o cuando le dicen, mira tío, esto que has hecho, esto me ha hecho sentir así. Y de repente la gente suele reaccionar muy bien. Luego hay algunos que no y ya dice, bueno, pues ese ya está, no pasa nada, tiene el alma negra. Pero en general la gente yo creo que es buena, y de algunos me he hecho buen amigo, fíjate. El uso de la empatía entonces funciona. Sí, sí, yo creo que sí. Es que también, ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo que, fíjate, entiendo que
que la gente critique a las personas que en su faceta les va algo mejor que ellos, o han tenido un éxito que a ellos les gustaría. Yo lo entiendo, porque a todos nos pasa, es súper humano. Lo que no entiendo tanto es que el ensañamiento. Sí, o que te lo digan directamente, que necesiten escribirte a ti, ¿sabes? Para decírtelo, poniendo tu nombre ahí, ¿no? Pero luego en el fondo, casi todos te confiesan que es por frustración, ¿sabes? No es que yo vaya aquí de superior y que soy la hostia y yo lo he petado con los libros y tal, no, es que te lo confiesan ellos, que están frustrados, porque el mundo de la poesía es un mundo muy duro donde prácticamente nadie ha triunfado. Miguel Gane y 3 más, ¿sabes? Y Luis García Montero, Benjamín Prado y Sabina y 3 más. Pero entonces, bueno, es un mundo que es duro, que es que no es imposible tener éxito como poeta, y entiendo, en cierto modo entiendo las críticas o las envidias, o simplemente pues que no les guste lo que hago y eso. Pero vamos, que después de eso la canción que hice es épica, o sea, eso me trajo mucha alegría. Además tienes a tus 100 primos para defenderte en redes sociales. En árabe. Escribiendo en árabe todos ahí. Que nunca sabes lo que te dicen, que es mucho peor. Sí, sí. Oye, ¿cuáles son tus referencias literarias? El otro día Dolores Redondo hablaba de que este certamen que une música y literatura, de que la música siempre está presente en los escritores cuando escriben a la hora de inspirarse. No sé, al lado contrario, si damos la vuelta. Bueno, muchos músicos son referencias literarias para mí también, porque la forma de escribir canciones de Sabina para mí es una referencia literaria para escribir canciones. Si me preguntas por las canciones o por los poemas o por todo. No, bueno, por todo. Cuéntanos lo que quieras. Bueno. Yo te preguntaba si tú tenías, que igual que los escritores tienen referencias musicales o que les acompaña la música a la hora de escribir, si a ti a la hora de componer y de pensar en la letra de tus canciones, pues buscas en libros, en novelas, en poesía, en quiénes. Claro, yo creo que nadie puede escribir buenas canciones si no ha leído mucho. O unas canciones muy poéticas si no se forma, si no lee mucho. Yo he leído a muchos poetas de muchas épocas diferentes, es que son múltiples, podría estar aquí. Pero vamos, me gustan muchos actuales como Luis García Montero, Benjamín Prado, Batania, que es un poeta que es un outsider, que es una locura, Carmelo Ceiribarren, Juan Bonilla, no sé, de esos así actuales. Me gusta mucho Wisława Szymborska, y luego pues clásicos, y yo que sé, Miguel Hernández, Neruda, Gloria Fuertes me encantaba, bueno, y me encanta. No sé, dices, es que hay cientos de poetas. ¿Cómo, perdona? Dices, me encantaba porque es la poeta de nuestra infancia. No, pero a mí me gusta su obra adulta, me parece que tiene hallazgos continuos y que como Martes y 13 se echaron esas risas con ella, creo que ha sido una poeta infravalorada, la verdad, porque tiene cosas tremendas. Y luego pues, muchos novelistas también, o sea, Juan José Millás me vuelve loco, Barico, no sé, Jonathan Franzen. No son tantas referencias para mi forma de escribir, pero bueno, Rosa Montero me encanta. Hay muchos escritores. María, yo quería preguntarle, por ejemplo, Marwan, hay un poeta que es referencial en la música también, como es Luis Alberto de Cuenca, sí, que ha sido además para muchos el inspirador de letras de la Orquesta Mondragón, por ejemplo. ¿Ah, sí? Y es uno de los grandes referentes del cómic. Pero su faceta como poeta lo ha hecho estar en el Olimpo y además uniendo, ¿no?, música, cómic, literatura en este caso. Sí, él de hecho hizo un disco con Loquillo, si no me equivoco, o algo así. A mí me encanta también es una gran influencia en mis canciones, sí, bueno, y en mis poemas. Es brutal, Luis Alberto. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Buen amigo, además. Y no seas modesto, pero tu hermano también, por lo menos de alguno de sus textos, sacaste la canción de Madrid. Sí, de hecho, ahora que vamos a cantar un poquito, pues... ¿Nos vas a cantar? Mira qué bien. Sí, me jodía la sorpresa. Bueno, es que si no sales de aquí, o sea... Es que claro, ya llevamos 2 días en los que los Andrés Suárez dijo, venga... ¿Ferreiro cantó también o no? Ferreiro no. Yo voy a cantar si me dejáis, yo canto. Yo creo que están deseando. Sí, pues sí, la canción de Madrid parte de un texto precioso de mi hermano, el que parecía que estaba hablando de una mujer. El texto se llamaba La Matriz y parecía que estaba hablando de una mujer y al final se desvelaba que estaba hablando de Madrid. Y claro, me pareció una idea brutal. Entonces yo tomé ese texto, empecé a añadir otras cuantas ideas, haciendo ver que era una mujer y desvelando al final del estribillo que era Madrid, y quedó una canción muy redonda que tuve la suerte de grabar con Jorge Drexler. Es además luego para los directos queda muy bien porque si cambias el nombre te ganas al público. Sí, lo que pasa es que tiene que rimar con I. Con Madrid. Valladolid.
Con Valladolid, Valladolid puedes. Sí, tengo que forzar un poco ahí las sílabas, pero sí, sí. Y llevas 20 años en la música y, de hecho, lo estás celebrando porque ya has ido sacando algunas pildoritas de lo que vamos a escucharte en la próxima gira y en el próximo disco, que sale en un mes. Sale, ¿no? Canciones para una urgencia. Canciones para una urgencia en 3 meses sale, o en 3 semanas. 3 semanas quedan, nada, no queda nada. Sí, sí. ¿Cómo ha sido? Porque en ese disco recoges 20 canciones de esto, a lo largo de tuyas, de estos 20 años de carrera musical. ¿Cómo ha sido el criterio, o sea, cuál ha sido el criterio para seleccionar entre todas tus canciones? Pues he sufrido dejando canciones fuera y ya está. Pero generalmente pues he metido las que a lo largo desde hace 20 años, las que yo veía que le importaban más a la gente o que celebraban más o que compartían más y que siempre han estado dentro del repertorio de un modo u otro, ¿no? Algunas han salido, pero ahora las recupero. Pero las canciones que en definitiva yo creo que son las mejores o ante las que ha reaccionado mejor la gente, las he juntado, las he vuelto a producir y las he grabado casi todas con unos duetos súper bonitos, pues para darle un lavado de cara muy bueno. ¿Qué tal han envejecido ahora que las has vuelto a escuchar? Muy bien. Hablábamos con Andrés Suárez el otro día y cuando vuelves a algunas canciones, sobre todo pues canciones de desamor, dolorosas, ¿qué pasa cuando vuelves ahí? ¿Cómo te sientes? Porque tú ya no estás en ese mismo lugar. Entonces, al recordar tus canciones para ver cuáles elegías, ¿cómo ha sido esa nueva escucha? Pues muy bien. A ver, tus canciones son tus hijos y tus hijas, ¿sabes? Al final, son tus creaciones y a mí me llevan 20 años acompañando, 20 años dándome alegrías, 20 años haciéndome visitar lugares, conocer gente, sale en La Moraleja. No, ese fue por los poemas, no por los libros. Es verdad, que las canciones no mandan duro. No, pero en definitiva, es que las canciones yo siento que son el catalizador que ha hecho que viva millones de cosas y mis transformaciones y el vehículo a través del cual he evolucionado, me he enfrentado a las mejores cosas, a las peores cosas. O sea, siento que es algo absolutamente nuclear en mi vida, que es que mi vida va de eso. O sea, evidentemente tengo algunas cosas también que me importan, pero eso me importa muchísimo y es el gran vehículo de mi vida, el arte o el crear o las canciones, crear canciones en mi casa y compartirlas con la gente por el mundo. Eso es a lo que me dedico. Y Marwan, como pasa con los buenos libros también y tus buenas canciones, uno reinterpreta al cabo de los años y la primera lectura o la primera escucha de un disco no es igual porque ha pasado el tiempo, tú no estás igual ni anímicamente y esa te puede tocar más o menos o incluso distanciarte un poquito más, ¿no? Sí, pero sobre todo es que las quieren mucho. Claro, eso Lo que yo siento es que las quiero mucho a mis canciones. Sobre todo porque primero saqué 2 maquetillas así malas y luego ya empecé a hacer discos profesionales. Hijos de las piedras y... Sí, no sé. y Principio y Fin, que eran así como maquetas de poca calidad, pero luego ya... Pero ya hiciste conciertos con esos. De hecho, Sí, estuviste aquí en Valladolid. no, iba a tope. Cuando, Sí. por ejemplo, los que seáis de aquí, cuando Café del Norte todavía se hacían conciertos en directo. Sí. He venido Ya ha aquí llovido. muchas veces. Pero es verdad que ya las que he incluido en el disco, en este disco 20 aniversario, es a partir de un momento en el que ya empiezo a hacer discos muy serios, con lo cual, no digamos, porque todos en nuestros inicios vemos algunas cosillas que dice yo esto no lo podía volver a compartir, ¿no? Pero desde que empiezo en Trapecista, desde ese disco, me siento súper orgulloso de cada canción y las quiero con toda mi alma. Y estás preparando el 25, las bodas de No, plata. de momento no, Y hay de que ir empezando a Poco a seleccionar poco, los sí. discos para el 25, ¿verdad, María? Haré una gira así para que se sume la gente. Oye, ¿cómo consigues que Rosalén, Funambulista, Coti, Andrés Suárez, Miquel Izal, que han colaborado contigo para este disco, que algunas canciones que son tan personales, que hablan de historias personales tuyas, de sentimientos tuyos, ellos las sientan como propias para que después a la hora de cantarlo eso se transmita? Bueno, he sido muy meticuloso a la hora de ofrecer las canciones. El único que me pidió una canción fue Izal, porque hablé con él de otra canción y me dijo, no, yo quiero cantar esta, porque con esta canción te conocí, nos conocimos en 2006, Miquel Izal y yo, y antes de que empezara en el indie, cuando él era cantautor, y me dijo, yo quiero cantar esta. El resto, y dije, bueno, creo que te va a quedar brutal, y efectivamente quedó brutal. No había pensado en esa canción para él, pero el resto de canciones ha sido como un proceso muy meticuloso de pensar en la voz de cada artista y pensar que quería que se sintiera cómodo, pero también que hiciera explotar la canción. Yo soy una persona que tiene una voz muy grave,
al cantar. Entonces, casi todos tienen la voz más aguda que yo y yo sabía que con casi todos iba a quedar muy bien porque me hacen las voces por arriba y empasta muy bien. Compensa. Eso es. Y la verdad que han quedado increíbles los duetos, han quedado brutales. Oye, ¿con quién te gustaría haber hecho un dueto, aunque no esté ya entre nosotros? O incluso internacional. Si es que ha cantado con todo el mundo este hombre. No, pero Sí, pero, por yo ejemplo, quiero hacer un dueto con Sabina, me hubiese encantado hacerlo con Serrat y con Aute. Es que, claro. Y del panorama internacional, aquello que te llama Frank Sinatra y te dice, Hombre, claro. Marwan, Pero es que hombre, llamó a Luis Miguel. Eso ni se le pasa a uno por la cabeza. Pero vamos, imagínate con Sinatra cantar. ¿Con quién te hubiera gustado? Lo que pasa es que igual me quedo un poquito pequeñito a la de Sinatra, también te digo. Pero sí, con Mil, no sé. Es que me gustan tantos músicos. Lo que pasa es que te voy a decir alguno que creo que no pego mucho, pero con Kurt Cobain me hubieran contado. Cantar a lo mejor un Unplugged. O con tantos otros, no sé, que hay tantos artistas, con Stevie Wonder, que me vuelve Dice loco, César y a con mí. Sting, claro. Hombre, fíjate. Hombre. Oye, Stevie Wonder aún está en activo, ¿eh? Sí. Está a punto de retirarse. De hecho, estuve una vez con Stevie Wonder. Ojo, Qué bueno. que coincidí con él en Jerusalén y estuvimos así y me hice una foto con él y todo. Qué bueno. Pero no le dije, Stevie, ¿nos hacemos un tema? Ahí Oye. me corté un poco. Pues bueno, aquí tú queda prueba. registrado en Guay. Black Valladolid. Si a lo mejor Stevie Wonder ve justo esta charla que se está retransmitiendo en claro. streaming, que luego se cuelga en YouTube, pues A oye, ver, Stevie es posible que esté vendiendo el Black Valladolid. ¿No? Está ahí. Claro. Está ahí en Nueva Orleans el tío viéndolo. Joder, qué festivalazo. oye, si haces el dueto, después tenéis el Me compromiso vengo de venir aquí a y me tocarlo traigo a aquí. Stevie. Claro.